Hola, 500 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que Estados Unidos acaba de obtener vendiendo petróleo venezolano que no le pertenece. No estoy hablando de petróleo que compraron legalmente, estoy hablando de crudo que ya había sido extraído de suelo venezolano, que estaba almacenado en tanques y barcos esperando ser vendido por Venezuela. Y Estados Unidos simplemente lo confiscó y lo vendió a empresas como Vitol y Trafigura, sin pedir permiso al gobierno venezolano actual, sin pedir permiso a María Corina Machado, que Washington afirma que es la líder legítima, sin pasar por ningún proceso legal internacional. Simplemente tomaron el petróleo y lo vendieron. Y la cifra de 500 millones es solo el comienzo, porque hay miles de millones adicionales en crudo venezolano almacenado en terminales que Washington ahora considera activos estadounidenses disponibles. Pero el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que esta confiscación masiva de recursos petroleros venezolanos expone con claridad brutal por qué Nicolás Maduro fue capturado. No fue para llevar justicia a Venezuela, no fue para restaurar democracia, fue para tomar control directo de los activos petroleros más grandes del hemisferio occidental sin tener que negociar con nadie. Y para América Latina, esto no es solo sobre Venezuela. Esto es la demostración práctica de que cualquier país de la región con recursos valiosos puede ser objetivo de confiscación estadounidense si Washington decide que esos recursos son estratégicamente vitales. Lo que vamos a analizar hoy no es si Maduro merecía ser removido o si Venezuela necesita cambio político. Esas son discusiones legítimas que los venezolanos deben tener. Lo que vamos a analizar es algo mucho más fundamental: cómo Estados Unidos está estableciendo precedente donde puede simplemente tomar recursos de países soberanos mediante combinación de intervención militar, declaraciones de emergencia nacional y confiscación de activos, todo sin autorización internacional, sin proceso legal y sin consecuencias. Porque lo que pasó con el petróleo venezolano en las últimas 3 semanas no tiene precedente moderno en términos de su descaro absoluto. Incluso cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, al menos intentó crear apariencia de que el petróleo iraquí estaba siendo administrado por gobierno iraquí transitorio bajo supervisión internacional. Era ficción, pero era ficción que Washington sentía necesidad de mantener. Esta vez con Venezuela ni siquiera hay ficción, solo confiscación directa presentada como derecho natural de Estados Unidos a disponer de recursos hemisféricos cuando lo considera necesario. Déjame dar un paso atrás y explicar exactamente cómo llegamos aquí. Cuando Maduro fue capturado el 9 de enero, la narrativa oficial era que se trataba de operación antinarcóticos, que había orden de arresto pendiente por tráfico de drogas, que esto era aplicación de ley contra criminal internacional. Pero apenas una semana después de la captura, Trump convocó reunión privada con ejecutivos de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y varias otras compañías petroleras estadounidenses. Esa reunión no fue publicada en agenda oficial, pero se filtró inmediatamente a prensa especializada en energía. Y según múltiples fuentes presentes, el tema central no fue cómo ayudar a Venezuela a reconstruir democracia, fue cómo dividir acceso a campos petroleros venezolanos entre empresas estadounidenses, cómo maximizar extracción en corto plazo y cómo asegurar que ganancias fluyan hacia Estados Unidos en lugar de quedarse en Venezuela. Esa reunión revela todo, porque si el objetivo real fuera llevar democracia a Venezuela, habrías convocado a líderes de oposición venezolana, a expertos en transición democrática, a organizaciones de derechos humanos. Pero si el objetivo es tomar control de recursos petroleros, convocas a ejecutivos de compañías petroleras. Y eso es exactamente lo que Trump hizo. Entonces, 2 semanas después de esa reunión, vino el anuncio: Estados Unidos estaba asumiendo control de crudo venezolano, que había sido almacenado en instalaciones internacionales bajo sanciones previas. La justificación legal fue extraordinariamente débil. Alegaron que, como Estados Unidos no reconoce gobierno de Maduro, y como han designado a Juan Guaidó previamente y ahora implícitamente respaldan a Machado, tienen autoridad para disponer de activos venezolanos en nombre del pueblo venezolano. Pero no consultaron con Machado antes de vender el petróleo. No establecieron fondo fiduciario
donde ganancias se guardarían para futuro gobierno venezolano legítimo. Simplemente vendieron el crudo y depositaron el dinero en tesoro estadounidense. Eso no es administración temporal de activos. Eso es robo directo disfrazado con lenguaje legal mínimo. Y lo más revelador es la reacción internacional, o más bien, la falta de reacción. Naciones Unidas emitió declaración expresando preocupación. Unión Europea pidió clarificación sobre base legal, pero ninguna acción concreta, ninguna sanción contra Estados Unidos, ninguna demanda en Corte Internacional de Justicia, porque todos los actores relevantes entienden que en ausencia de instituciones internacionales funcionales, protestar contra Estados Unidos es ejercicio vacío. Washington puede simplemente ignorar quejas y no hay mecanismo de enforcement real. Ahora bien, aquí hay algo que suele pasarse por alto. Esto no es primera vez que Estados Unidos confisca recursos petroleros de país que invade o interviene. En Irak, después de invasión de 2003, petróleo iraquí fue efectivamente controlado por Estados Unidos durante años. Pero había diferencias importantes. Primero, Estados Unidos al menos creó estructuras formales supuestamente dirigidas por iraquíes que administraban el petróleo. Segundo, había coalición internacional que compartía acceso a contratos petroleros, no solo empresas estadounidenses. Tercero, había narrativa de que ganancias petroleras estaban siendo usadas para reconstruir Irak, aunque en realidad gran parte desapareció en corrupción y pagos a contratistas estadounidenses. Con Venezuela, ninguna de esas ficciones existe. No hay gobierno transitorio venezolano involucrado en las decisiones. No hay coalición internacional compartiendo acceso. No hay narrativa de que el dinero se usará para Venezuela. Es confiscación pura, abierta, sin pretensión de que esto es algo distinto de lo que obviamente es. Estados Unidos tomando recursos porque puede. Esa ausencia de pretensión es lo verdaderamente alarmante, porque señala que Washington ha alcanzado un nivel de intoxicación de poder donde ya no siente necesidad de justificar sus acciones, incluso superficialmente. Y cuando actor más poderoso del sistema internacional abandona incluso apariencias de respeto por soberanía y propiedad de otros países, eso no es simplemente violación de normas, es señal de que el sistema completo de normas ha colapsado. Aquí entra el contraargumento, y hay que tomarlo en serio. Desde perspectiva de defensores de esta política, el petróleo venezolano fue extraído y comercializado bajo gobierno ilegítimo de Maduro. Ese gobierno usó ganancias petroleras para mantenerse en el poder mediante represión, no para beneficiar al pueblo venezolano. Entonces, el argumento sería, es mejor que Estados Unidos controle temporalmente esos activos hasta que haya gobierno legítimo en Venezuela que pueda administrarlos apropiadamente. Además, gran parte de ese petróleo ya estaba sujeto a sanciones estadounidenses. Entonces, técnicamente, no podía ser vendido por Maduro de todas formas. Estados Unidos simplemente está convirtiendo activos congelados en recursos líquidos que eventualmente podrían beneficiar a venezolanos. Ese argumento suena razonable hasta que examine sus implicaciones. Primero, si Estados Unidos puede declarar gobierno ilegítimo unilateralmente y luego confiscar sus recursos temporalmente, ¿qué impide aplicar misma lógica a cualquier gobierno que Washington considere problemático? Bolivia tiene litio que Estados Unidos necesita para baterías. Si Washington declara gobierno boliviano ilegítimo, ¿puede confiscar el litio? México tiene campos petroleros que empresas estadounidenses quieren explotar. Si hay disputas sobre nacionalización, ¿puede Estados Unidos declarar gobierno mexicano ilegítimo y tomar el petróleo? Una vez que estableces precedentes de confiscación unilateral sin proceso internacional, no hay límite natural sobre dónde se aplica ese precedente. Y esa ausencia de límites es exactamente lo que hace esto tan peligroso para toda América Latina. Segundo, el argumento de que dinero eventualmente beneficiará a venezolanos es completamente especulativo. No hay mecanismo legal que obligue a Estados Unidos a transferir esos fondos a futuro gobierno venezolano. De hecho, es mucho más probable que esos fondos se usen para pagar costos de intervención, para compensar a empresas estadounidenses que reclaman pérdidas en Venezuela, para financiar reconstrucción mediante contratistas estadounidenses. Al final, cantidad que realmente llega a venezolanos ordinarios será fracción mínima de los recursos confiscados. Y tercero,
Esta lógica básicamente dice que Estados Unidos tiene derecho a decidir unilateralmente qué gobiernos son legítimos, qué recursos deben ser controlados por quién y cómo deben distribuirse ganancias. Eso no es orden internacional, eso es imperio operando sin restricciones. Dicho de otra manera, incluso si aceptamos que Maduro era terrible líder que no merecía controlar petróleo venezolano, eso no justifica que Estados Unidos simplemente tome ese control sin autorización internacional y sin proceso legal. Porque el remedio es peor que la enfermedad. Ahora, todo esto tiene contexto más amplio que es crucial entender. Trump ha estado diciendo abiertamente durante meses que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y que Estados Unidos debería beneficiarse de esos recursos. No es lenguaje diplomático codificado, es declaración directa de intención de apropiación. Y cuando combinas esa retórica con la captura de Maduro, con la reunión secreta con ejecutivos petroleros, con la confiscación inmediata de crudo venezolano, el patrón es innegable. Esto fue planificado. La captura de Maduro no fue respuesta impulsiva a oportunidad inesperada. Fue primer paso en operación diseñada para tomar control de activos petroleros venezolanos. Y cada acción subsecuente confirma ese objetivo central. Pero hay dimensión adicional que hace esto aún más preocupante. Esta confiscación establece modelo que puede replicarse en otros países latinoamericanos con recursos que Estados Unidos considera estratégicos. Y ahora mismo, el recurso más estratégico en el hemisferio no es solo petróleo, es litio. Chile, Argentina y Bolivia forman Triángulo del Litio, que contiene más del 60% de reservas mundiales conocidas. Ese litio es absolutamente crítico para transición a vehículos eléctricos, para almacenamiento de energía renovable, para tecnología militar avanzada. China actualmente domina procesamiento global de litio. Estados Unidos está desesperado por cambiar eso. Y si el precedente venezolano se aplica, Estados Unidos podría decidir que necesita asegurar acceso a litio latinoamericano mediante medios similares. Imagina el escenario donde Washington decide que el gobierno boliviano está mal administrando recursos de litio. Declara emergencia nacional alegando que dependencia de China para litio amenaza seguridad estadounidense. Captura o depone líderes bolivianos clave. Confisca activos de litio argumentando que está protegiéndolos hasta que haya gobierno legítimo. Y luego convoca reuniones con ejecutivos de empresas mineras estadounidenses para dividir acceso a depósitos bolivianos. Ese escenario ya no es ciencia ficción. Es aplicación directa del modelo que acabamos de ver con Venezuela. Y lo aterrador es que Bolivia no tiene capacidad militar para resistir intervención estadounidense, no tiene aliados que intervendrían en su defensa y está rodeada de países que probablemente se mantendrían neutrales ante presión estadounidense. Chile y Argentina están en posición ligeramente mejor porque tienen economías más grandes e instituciones más estables. Pero incluso ellos son fundamentalmente vulnerables si Estados Unidos decide que su litio es estratégicamente vital y debe ser controlado por empresas estadounidenses. Y no es solo litio. Brasil tiene agua dulce en cantidades masivas que serán cada vez más valiosas con cambio climático. México tiene tierras raras en regiones que actualmente están subexplotadas. Colombia tiene biodiversidad que podría ser crucial para desarrollos farmacéuticos futuros. Cada uno de esos recursos es potencial objetivo bajo lógica de intereses estratégicos vitales que Trump está normalizando. Lo que estamos presenciando no es intervención excepcional en Venezuela, es establecimiento de doctrina donde Estados Unidos puede confiscar cualquier recurso en el hemisferio occidental que considere necesario para sus intereses, sin restricciones legales internacionales y sin necesidad de justificación más allá de declaración unilateral de necesidad estratégica. Ahora bien, es importante señalar que esta doctrina no surgió de vacío. Fue construida gradualmente durante décadas mediante combinación de intervenciones militares, operaciones encubiertas, sanciones económicas y subversión política. Venezuela es caso de estudio perfecto de cómo funciona ese proceso completo. Primero, Washington identifica gobierno que considera problemático. En caso de Venezuela, fue gobierno chavista que nacionalizó industria petrolera y desafió hegemonía estadounidense en la región. Segundo, impone sanciones económicas devastadoras que colapsan economía del país objetivo.
Venezuela fue sometida a sanciones que expertos de ONU catalogaron como posiblemente crímenes contra humanidad por su impacto sobre población civil. Tercero, esas sanciones generan crisis humanitaria masiva, escasez, inflación, colapso de servicios públicos. Cuarto, Washington usa esa crisis que sus propias sanciones crearon como evidencia de que el gobierno objetivo es incompetente y dictatorial. Quinto, financia y apoya movimientos de oposición interna, algunos legítimos y otros menos, amplificando tensiones internas. Sexto, cuando combinación de sanciones y presión interna genera suficiente caos, interviene militarmente o mediante captura de líderes clave, alegando que está rescatando al país de dictadura. Y finalmente, una vez que ha removido gobierno objetivo y generado vacío de poder, toma control directo de recursos valiosos, alegando que está administrándolos temporalmente o protegiéndolos hasta que haya gobierno estable. Ese es el ciclo completo, y Venezuela acaba de completarlo. Lo que hace a Venezuela único no es el ciclo en sí, sino el descaro con el que se está ejecutando la fase final. Estados Unidos ni siquiera está pretendiendo que el petróleo confiscado será devuelto a venezolanos. Solo lo está tomando. Y aquí está el punto crítico que América Latina necesita entender. Cada país que celebró cuando Estados Unidos sancionó a Venezuela, cada gobierno que apoyó presión estadounidense sobre Caracas, cada sector de oposición que pidió intervención externa contra su propio gobierno porque creían que eso los beneficiaría, todos acaban de ver qué pasa al final de ese proceso. No obtienes democracia, no obtienes reconstrucción, obtienes confiscación de recursos nacionales por potencia extranjera que nunca tuvo intención de devolvértelos. Esa es la lección brutal que Venezuela está enseñando al resto de América Latina. Y la pregunta es si otros países aprenderán esa lección a tiempo o si repetirán el mismo patrón. Ahora, hay señales contradictorias sobre cómo comunidad internacional está respondiendo. China y Rusia han permanecido notablemente silenciosos públicamente. No ha habido declaraciones fuertes de Beijing condenando confiscación estadounidense de petróleo venezolano. No ha habido amenazas rusas de consecuencias. Ese silencio es sorprendente, dado que tanto China como Rusia tienen inversiones significativas en sector petrolero venezolano que ahora están efectivamente perdidas. Hay dos interpretaciones posibles de ese silencio. Primera, China y Rusia han decidido que Venezuela es pérdida aceptable, que defender activos venezolanos no vale el costo de confrontación directa con Estados Unidos. Están cortando sus pérdidas y enfocándose en proteger intereses en otras regiones. Si esa es la interpretación correcta, es devastadora para América Latina, porque significa que incluso potencias que supuestamente compiten con Estados Unidos no están dispuestas a respaldar países latinoamericanos cuando Washington decide intervenir. Segunda interpretación, China y Rusia están guardando silencio públicamente, pero preparando respuestas que aún no son visibles. Eso podría incluir acelerar construcción de sistemas financieros alternativos que bypasseen dólar, aumentar apoyo militar discreto a países latinoamericanos que quieran reducir dependencia de Estados Unidos, o coordinar con otros actores para imponer costos indirectos sobre intereses estadounidenses en otras regiones. Si esta es interpretación correcta, entonces el silencio es estratégico, no resignación. Honestamente, no sé cuál interpretación es correcta, pero el hecho de que incluso tengamos que especular sobre esto muestra qué tan disfuncional se ha vuelto el sistema internacional. En orden global funcional, basado en reglas, confiscación de recursos de país soberano generaría respuesta multilateral inmediata. Habría sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, habría investigación internacional, habría consecuencias coordinadas. Pero nada de eso está pasando. Solo silencio y especulación. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, incluso algunos republicanos han expresado incomodidad con cómo se está manejando la situación venezolana. No necesariamente porque se opongan a tomar petróleo venezolano, sino porque les preocupa precedente que esto establece y posibles consecuencias legales internacionales. Senadores que generalmente apoyan política exterior agresiva han señalado que confiscación tan descarada podría generar demandas legales contra Estados Unidos que podrían persistir durante décadas. Esa preocupación interna es significativa porque sugiere que incluso dentro del establishment estadounidense hay reconocimiento de que Trump ha cruzado línea que previas administraciones evitaban cruzar.
Pero hasta ahora, esa preocupación no se ha traducido en acción concreta para revertir las confiscaciones. Entonces estamos en situación donde incluso críticos internos reconocen que esto es problemático, pero nadie tiene poder o voluntad para detenerlo. Eso es síntoma del sistema político estadounidense que ha perdido capacidad de autocontrol. Cuando el presidente puede confiscar recursos de países soberanos y enfrentar solo críticas retóricas sin consecuencias reales, eso significa que frenos institucionales han fallado. Entonces, ¿qué debería estar vigilando América Latina en los próximos meses? Hay varias señales críticas que indicarán si esto es episodio aislado o comienzo de patrón que se repetirá. Primero, si Estados Unidos vende más petróleo venezolano sin establecer ningún mecanismo legal para eventualmente compensar a Venezuela, si las ventas continúan y el dinero simplemente desaparece en tesoro estadounidense sin contabilidad clara, eso confirma que esto es confiscación permanente, no administración temporal. Y si es confiscación permanente, entonces el precedente está completamente establecido. Segundo, si empresas petroleras estadounidenses anuncian nuevos contratos para explotar campos venezolanos sin ningún gobierno venezolano legítimo involucrado en las negociaciones, eso indicaría que Washington está procediendo con apropiación completa de recursos petroleros venezolanos sin siquiera pretensión de que esto es arreglo temporal. Tercero, si Trump o funcionarios de su administración empiezan a hacer comentarios similares sobre recursos en otros países latinoamericanos, si escuchamos retórica sobre asegurar litio boliviano o proteger agua brasileña o garantizar acceso a tierras raras mexicanas, eso sería señal de que el modelo venezolano está siendo considerado para aplicación más amplia. Cuarto, si China o Rusia finalmente rompen silencio y anuncian medidas concretas en respuesta, eso podría incluir reconocimiento formal de algún gobierno venezolano alternativo, envío de asistencia militar a países latinoamericanos amenazados o establecimiento de sistemas financieros que permitan comercio sin usar dólar. Cualquiera de esas acciones escalaría tensión significativamente. Quinto, si otros países latinoamericanos empiezan a tomar medidas defensivas concretas, eso incluiría acelerar integración regional, establecer fondos de emergencia para asistencia mutua, coordinar políticas de protección de recursos estratégicos o incluso considerar relaciones militares con potencias no occidentales. Si vemos movimientos en esa dirección, indicaría que América Latina finalmente está tomando en serio amenaza que representa este nuevo enfoque estadounidense. Sexto, si hay cualquier desafío legal internacional a la confiscación, aunque el sistema legal internacional es débil, sería significativo si algún país presentara caso en Corte Internacional de Justicia o si organizaciones internacionales iniciaran investigaciones formales. Incluso si esos procesos no tienen enforcement real, establecerían registro legal que podría importar en futuro. Cada una de esas señales nos dirá si estamos en momento de máxima transgresión antes de corrección o si estamos en inicio de nueva era donde confiscación de recursos se normaliza como herramienta de política exterior estadounidense. Ahora, volvamos al principio. 500 millones de dólares en petróleo venezolano vendido sin autorización de nadie que tenga legítimo derecho a autorizarlo. Esa cifra va a crecer. Hay miles de millones adicionales en crudo almacenado que Washington ya considera bajo su control. Y más allá del dinero específico está el precedente. Estados Unidos puede simplemente tomar lo que quiera del hemisferio occidental cuando decida que lo necesita. Para América Latina, esto no es solo sobre Venezuela. Es prueba definitiva de que cualquier país de la región con recursos valiosos está potencialmente en la mira. Y la protección que tradicionalmente ofrecían instituciones internacionales, tratados, soberanía legal, todo eso ha demostrado ser papel sin valor cuando Washington decide actuar. La única protección real es poder suficiente para hacer que el costo de confiscación sea mayor que el beneficio. Y América Latina, fragmentada, dividida, operando como países individuales débiles, no tiene ese poder. Lo cual significa que o la región se integra rápidamente para construir capacidad de resistencia colectiva, o acepta que sus recursos están disponibles para quien tenga poder militar para tomarlos. Esa es la lección brutal que Venezuela ha hecho visible. Y el tiempo para decidir se está agotando rápidamente.